Sí. Bueno, pues sí, estamos ya empezando con el libro de Bebel, La mujer y el socialismo, y hoy vamos a revisar los capítulos uno y 2, que bueno, de hecho tienen varios elementos que ya habíamos visto anteriormente con Engels, pero bueno, también agrega algunas otras cosas. Y bueno, em, en el primer, bueno, vamos a ver, les decía, el capítulo 1 y 2. Entonces en el primer capítulo, que se llama La posición de la mujer en la sociedad primitiva, hay como un par de premisas iniciales, que es como pensar a la mujer como la primera esclava antes de que existiera cualquier esclavo, la opresión que radica en la dependencia económica, y un poco Bebel nos dice que el objetivo va a ser hacer una exposición de las relaciones entre los sexos desde los tiempos primitivos para mostrar sus transformaciones, ¿no? Y relaciona que aquellos que han querido eternizar las relaciones entre ricos y pobres también buscan eternizar las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, Luego, este primer capítulo se va a dividir en varios, como subtemas. El primero es las épocas principales de la prehistoria, que bueno, yo un poco lo puse aquí otra vez desarrollado, pero no sé si sea necesario que lo volvamos a repasar, pero es un poco lo que ya habíamos estado viendo, por ejemplo, con Engels, pero bueno, también creo que también Rosa Luxemburg tocaba bastante este tema, que bueno, pues aquí pues siguiendo a Morgan y Engels, la historia de la humanidad es dividida como en tres épocas principales, que es el salvajismo, la barbarie y la civilización, y a su vez el salvajismo y la barbarie es dividido en tres subestadios, por decirlo de alguna forma, que es el inferior, el medio y el superior, y bueno, tienen ciertas características específicas cada uno, ¿no? Por ejemplo, el salvajismo, en su estadio inferior, donde todavía se vivía parcialmente en árboles, la alimentación se basaba en frutos y raíces e inicia el lenguaje articulado. El estadio medio es donde comienza el empleo de animales pequeños para la alimentación, el uso del fuego y se fabrican las armas, así inicia la caza también. Y en el estadio superior, el perfeccionamiento de armas como el arco, la flecha, y pues esto obviamente permitía la diversificación de la alimentación, ¿no? En la barbarie, igual subdividido en estos tres estadios, se da la introducción de la alfarería y la domesticación y la cría de animales, el cultivo de plantas y cereales. En el estadio medio, la cría de animales como práctica extendida y el cultivo de plantas comestibles a través del riego artificial. Y en el estadio superior, la fundición del hierro que facilitará la construcción de casas, barcos y carros. Y bueno, en el estadio superior se dará la fundición de hierro que facilitará la construcción de casas, barcos y carros, y con ello se dará el surgimiento de la artesanía e invención de la escritura alfabética, y con esto pues se da apertura a la civilización, que al menos en este momento Weber ya no desarrolla, ¿no? Bueno, el segundo subtema de este primer capítulo es las formas de familia, que también es algo que ya un poco habíamos visto. Nos van a decir que la forma de familia es elemento dinámico o no fijo, y el sistema de parentesco va a ser el elemento pasivo o fijo. Que sea fijo no significa que no se transforme, sino que se transforma mucho más lento que la forma de familia. Y nos van a decir que anteriormente el sistema de parentesco no se regía por el grado de parentesco como actualmente lo conocemos, sino como por el sexo del pariente, ¿no? Fuera femenino o masculino. Y van a reconocer dos formas de familia principalmente: la familia de parentesco consanguíneo, donde los grupos que mantienen relaciones sexuales se ordenan por generaciones, es decir, abuelos, padres e hijos. Y la familia Punalúa, que bueno, que él lo pone como esta traducción de querido compañero, querida compañera, donde se da la exclusión de los hermanos del comercio sexual. Y aquí hay como un pequeño debate donde entra otro antropólogo a decir, Cuno, que dice que realmente esto de la familia Punalúa es un estado de transición hacia la organización gentil que contiene tanto a la familia de parentesco, que es la anterior, que se da por organización por edades, como la división en agrupaciones totémicas, ¿no? Y el tercer subtema de este primer capítulo es el derecho materno. Nos van a decir que se da esta organización por agrupaciones totémicas que deviene del conocimiento de las consecuencias nocivas de la endogamia, y también un poco refieren, bueno, Weber más bien usa constantemente referencias hacia mitos, hacia la Biblia, y también ejemplos concretos de distintas sociedades. Y bueno, ahí habla de un mito donde la división por ramas en figuras totémicas se dio como por exigencia de una deidad, y en animales, plantas o elementos sagrados como podía ser la lluvia,
los ríos, etcétera, ¿no? Y después se va a dar la organización gentil, la gens, que, bueno, esta organización gentil prohíbe el matrimonio entre personas que proceden de la misma gens. Y bueno, aunque este origen común se acepta, por ejemplo, entre los judíos en la novia y la madre del novio, que pueden llevar ambas el mismo nombre. Esta organización gentil va a tener como dos consecuencias principales, que va a ser la exclusión sexual de hermanos, que se va a extender gradualmente a los parientes colaterales del lado materno. Y también nos dice que la gens tiene una madre fundadora de la que proceden generacionalmente los descendientes femeninos. Los maridos no pertenecen al grupo consanguíneo, están excluidos de esa relación y pertenecen a la gens de sus hermanas. Y los hijos pertenecen al grupo consanguíneo de las madres. Entonces, pues aquí está justamente presente el derecho materno, ¿no? Y bueno, cierro este capítulo con esta cita que me pareció muy chida. Dice, la madre es la cabeza de familia, surgiendo así el derecho materno, que durante mucho tiempo constituye la base de las relaciones de familia y de herencia. De manera correspondiente, las mujeres, en tanto se reconocía la descendencia por línea materna, tenían voz y voto en el consejo de la gens, elegían los jefes de paz y de guerra y los disponían, ¿no? Entonces, pues se habla de que las mujeres tenían una incidencia importante mientras se daba pues sí, esta descendencia por vía materna. Y bueno, pasando al capítulo número 2, que siento que el capítulo 1 era más un poco como un repaso de cosas que ya habíamos visto, pero bueno, también se agregan algunos elementos. El capítulo número 2 sí ya contiene otras cosas, es la lucha entre derecho materno y paterno, y se subdivide en cinco temas. El primero es la aparición del derecho paterno, y nos va a decir Bebel que, bueno, varias gens constituyen la fratria y un número de estas fratrias a su vez constituyen una tribu. El crecimiento y complejización de la gens lleva a hacer la provisión del casamiento entre ellas algo insostenible y termina por disolverse. Es decir, en la misma organización de la gens se vuelve insostenible el planteamiento de este casamiento entre las diversas gens y pues termina como por saltarse o disolverse este principio. Y bueno, luego hay varios como momentos que yo aquí fui poniendo como encadenados, que es, bueno, se da la división sexual del trabajo, que pues esa está como desde un momento, pues sí, un poco como que lo manejan, que ha existido en casi toda, pues sí, en todas las, al menos en todos los ejemplos a los que ellos refieren. Y luego viene la división del trabajo en oficios, con ello viene la especialización, con la especialización surge la necesidad de el uso de herramientas, etcétera, y con ello, pues el hombre como propietario, ¿no? Porque el hombre era el que desarrollaba estos oficios y por tanto el que poseía estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, el hombre se vuelve poseedor de rebaños, de esclavos, de armas, de provisiones almacenadas, como artesano o comerciante, y a su muerte su propiedad pasaba a sus hermanas, es decir, a la gens de la madre y no a sus propios hijos. Entonces también se da otro momento como de varios, pues sí, de varios momentos encadenados, que es pues la disolución del orden gentil, que ya lo veíamos, que pues simplemente va creciendo, se va complejizando esta organización y entonces llega a su propia disolución. Con ello se da el surgimiento de la propiedad privada, la desaparición del derecho materno, el surgimiento del derecho paterno y con ello la monogamia impuesta para las mujeres, ¿no? ¿Por qué se da esta monogamia impuesta para las mujeres? Pues porque había un interés en tener hijos legítimos para heredar patrimonio y las mujeres, en este caso, quedan excluidas de la herencia. Y bueno, también aquí otra cita, bueno, les puse las citas en las que están en mi libro, pero no sé si coincidan con el libro que se envió por correo. Dice, la vigencia del derecho materno significaba el comunismo, la igualdad de todos. El advenimiento del derecho paterno significó el dominio de la propiedad privada y al mismo tiempo la opresión y subyugación de la mujer. Y pues esa para mí está en la página 78. Bueno, el segundo subtema es las resonancias del derecho materno en los mitos y dramas griegos. Y bueno, no quise hacer muy largo este apartado porque, bueno, al final es que Bebel nos habla de cómo en Atenas el derecho materno cayó antes, o sea, es un poco anterior a la mayoría de, pues, supongo otros ejemplos a los que refiere. Bueno, y también ahí hay un debate de si hubo una enconada o no resistencia de las mujeres, pero bueno, ahí yo pongo a pesar de la enconada resistencia de las mujeres, y esta transformación está representada en
las Euménides de Esquilo, que es este mito en el cual Agamenón mata a su hija y en venganza a su esposa, que la verdad tiene un nombre complicado de pronunciar, justamente como en venganza lo asesina, pues porque no era su derecho tomar esa decisión sobre su hija, y finalmente será Orestes el que en venganza de su padre ahora mate a su madre, haga esto del matricidio y se crea todo un juicio en torno a la decisión de Orestes, donde las erinias son las que representan el viejo derecho materno, y al final hay una votación en la que Atenea termina dando el último voto definitivo a favor de Orestes, porque un poco hay este mito como de los dioses que no nacieron de una madre, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco está la representación de cómo se debatieron el derecho materno con el derecho paterno y resulta pues ya vencedor el derecho paterno, pues gracias al voto de Atenea. Y el subtema número 3, que es bueno, a mí me pareció súper interesante, creo que el apartado más interesante de todos, el de mujeres legítimas y etairas en Atenas, habla de que a partir del derecho paterno, las mujeres son puestas en aislamiento para preservar esta monogamia obligatoria, ¿no? Y hasta tienen como cuartos específicos y una separación en general del espacio para mantenerlas aisladas, mientras que los hombres, con los hombres se da el surgimiento del etarismo, que son las mujeres libres que tenían trato directo con ellos y que no eran esclavas del matrimonio, ¿no? O sea, tal cual así, así es como lo refieren, o sea, creo que puede ser súper contraintuitivo porque para nosotros sería todo lo contrario, ¿no? Como que la mujer legítima es la que no sería la esclava, sino ahora se pensaría, ¿no? Pues las mujeres etarias, bueno, de ese momento serían pero las, pues sí, ¿no? Sobre esta como esclavitud sexual, pero bueno, lo marca en ese momento Bebel como, pues sí, de que en ese momento ellas eran las mujeres libres y hace una pues sí, como una caracterización de ambas mujeres, y nos dice que las mujeres etairas, por ejemplo, por un lado, tenían un trato directo con los eruditos, mientras que las mujeres legítimas estaban en aislamiento. Las mujeres etairas tenían libertad y aparte eran como las que dominaban como toda el área como del amor, y las mujeres legítimas pues estaban esclavizadas por el matrimonio y un poco eran pensadas como más bien, bueno, no un poco, totalmente eran pensadas como un instrumento para parir hijos. Las mujeres etarias tenían prestigio, no eran mujeres prestigiosas porque pues se les consideraba, además de bellas, mujeres muy inteligentes que podían mantener y estar en estas conversaciones eruditas, mientras que las mujeres legítimas eran no reconocidas y las mujeres etarias son conocidas hasta hoy, o sea, sus nombres han prevalecido en la historia, mientras que las mujeres legítimas han sido olvidadas. Entonces, bueno, con esto surge la prostitución, que según Bebel, existe a partir de que la mujer convierte en industria la venta de sus encantos, así lo dice tal cual, ¿no? Y nos va a decir que Solón, que es el formulador de este nuevo derecho en Atenas, públicos que eran igual de importantes que las iglesias de la Edad Media o los templos sagrados de la antigüedad y se encontraban protegidos por la fuerza pública. Al final, como que la conclusión de todo esto es que prostitución y monogamia son elementos mutuamente dependientes y son inseparables, es decir, surgen prácticamente juntos. Y bueno, el subtema 4 va a ser los residuos del derecho materno en las costumbres de distintos pueblos y pues iba, yo nada más tomé algunos elementos, no todos, pero bueno, va a dar diversos ejemplos, por ejemplo, Babilonia, Chipre, Egipto, se daban ritos donde se ofrenda la virginidad a deidades femeninas con el sentido de no mantener exclusividad con el marido durante toda la vida. También nos habla del matrimonio por compra y el matrimonio por rapto, que eran característicos de la poligamia y la poliandra, que demostraban que la forma de matrimonio y familia monogámica de hoy no son ni instituciones primitivas y mucho menos eternas, ¿no? Y bueno, al final también Bebel concluye con una reflexión sobre que el matrimonio por compra es más actual que nunca dentro de las clases poseedoras de hoy, ¿no? O sea, dentro de la burguesía, pues lo que se lleva a cabo actualmente es un matrimonio por compra. Y bueno, el último subtema, que es el nacimiento del orden estatal y pues la disolución de la agencia en Roma, nos va a decir Bebel que con la disolución del orden gentilicio termina también la administración de la propiedad común de la gens, ¿no? Lo que ya nos decía, esto del derecho materno significaba también la propiedad común, el comunismo,
Y bueno, con el derecho paterno y la propiedad privada van a surgir los intereses privados y la desigualdad, es decir, pues van a surgir los antagonismos de clase. Por ello, se va a dar la necesidad de establecer un nuevo orden administrativo que responda a estos elementos. Con ello, bueno, o más bien por ello, va a surgir el Estado y su gestión va a quedar en las manos de los poseedores, es decir, en los más interesados en reconciliar, pues sí, antagonismos que son irreconciliables finalmente, ¿no? Y nos va a decir que el derecho escrito se va a convertir en uno de los elementos más importantes, además de que surgieron los especialistas en el mismo, que van a ser los jurisconsultos y los juristas, ¿no? Que de hecho pues, también Weber ahí crítica que hacen cada vez más complicado entender este derecho burgués, ¿no? Y que es como un poco, más bien es con toda la, es a propósito, ¿no? Para que sea difícil de entender. Y puse también para concluir esta cita que dice, así pues, el orden estatal es la consecuencia necesaria de una sociedad escindida a un nivel superior de la división del trabajo, en un gran número de oficios diversos, con intereses diversos, a menudo contrapuestos y en lucha unos con otros, en la página 101. Y ya, eso es todo. Pues muchas gracias, Amada. Y nada, ahora como siempre, preguntas, comentarios. Bueno, si nadie ahorita todavía se anima, yo puedo ir abriendo con algo que sí, con un comentario que me pareció interesante. Bueno, o sea, en el primer capítulo, en el de la posición de la mujer en la sociedad primitiva, luego en el primer apartado de épocas principales de la prehistoria, cuando da un par de premisas, Bebel y anda haciendo un poco una comparación entre qué cosas tendrían en común y qué cosas no tendrían en común los obreros con las mujeres, ¿no? Y hay un momento en el que dice que, bueno, que un poco la extensión y profundidad del movimiento, o sea, así sea el movimiento obrero, el de las mujeres, dependen de la medida de compenetración que se extiende entre las capas perjudicadas y de la medida de libertad del movimiento que posean. En ambos aspectos, la mujer se halla por detrás del obrero debido tanto a la costumbre y a la educación como a la libertad que se le concede. O sea, un poco lo que dice Bebel en el momento que él está observando, obviamente, el movimiento de mujeres, el movimiento obrero, es que él considera que pues aún las mujeres están como por detrás en este movimiento político, porque, pues sí, ¿no? Por esto que dice de la medida de compenetración que se extiende entre les perjudicades, y bueno, yo siento que eso actualmente se ha invertido, o sea, me parece que actualmente el movimiento de mujeres es mucho más articulado, aunque hay también obviamente mucha diversidad al interior del feminismo, me parece que es mucho más articulado y poderoso que el movimiento pues de trabajadores que pudiéramos observar hoy, pero bueno, eso como que nada más hacía una simple vista, no sé ustedes qué piensen. Y creo que sí tiene que ver porque pues con la capacidad de organización de las mujeres, pero también con los fuertes golpes que actualmente ha dado pues el capitalismo a nivel global a toda la clase trabajadora, ¿no? Que creo que hace que sea cada vez más difícil considerarse como una clase unitaria, o sea, justamente este nivel de compenetración entre los trabajadores me parece que tal vez cada vez es más difícil de comprender o de observar, y en cambio entre las mujeres sí se ha dado mucho más este agrupamiento como si fueran, que obviamente es algo que aquí se debate por la perspectiva marxista, pero que sí se sienten como parte de una misma clase, que sería la clase de las mujeres. Entonces, no sé cómo vean eso, yo lo quería poner como sobre la mesa para empezar. Mm, yo lo que pienso así a bote pronto es que, bueno, teniendo en cuenta la evolución histórica de ambos movimientos y, claro, hablando de lo que es el movimiento de masas de obreros y el movimiento de masas de mujeres, eh, siento que, bueno, pienso que esa cohesión no sé si se ha dado en lo teórico y creo que cada vez más se perciben esas contradicciones del movimiento, el movimiento feminista, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día podemos ver en España como hace poco, eh, bueno, esta misma semana me parece que Lidia Falcón tuvo que presentarse en un juicio por ir en contra de la propuesta de ley trans y se veía, bueno, y se ven ahí, por ejemplo, es un claro ejemplo de las contradicciones del movimiento feminista,
donde por un lado no se apoya a Lidia Falcón y, y- y se busca que sea enjuiciada, y por otro lado también un fuerte movimiento de apoyo a su figura, ¿no? No sé, yo esa cohesión, lo que es en el movimiento de mujer, bueno, en la teoría tampoco, ¿no? Pero no lo veo y creo que ha sido bastante más cohesionado y sigue siendo, incluso con las diferencias que has explicado, el movimiento obrero, porque, bueno, no sé, siguen dándose y se sigue dando una clara contradicción, bueno, un claro antagonismo de clase dentro del movimiento feminista, por otro lado, las proclamas. No sé qué pensáis del resto. Bueno, Lucía comenta, bueno, primero Gabriela comentaba, me parece el texto de Weber muy claro y en el surgimiento de la esclavitud, la primera esclava es mujer, contundente. Y Lucía comenta, no tengo nada claro que el movimiento del feminismo sea tan fuerte ni tan cohesionado, y mucho menos con capacidad de transformación. Para intentar un movimiento amplio, se redujeron los objetivos a unos mínimos, llegando ahora mismo incluso a desdibujar el sujeto que es la mujer. Mm, ¿Puedo contestar o hay alguien más con la mano levantada? No, de momento no, así que dale, sí. Ok. Sí, bueno, respecto a lo que dice Lucía, este, o sea, por ejemplo, ¿no? Uno de los objetivos tal vez mínimos, muy mínimos, pero que a mí me parece que sí atraviesan a todo el movimiento feminista, es la despenalización del aborto, ¿no? Y además, la despenalización del aborto, pues es pues sí, una exigencia que surge a partir, o sea, que en la cual son pioneras las marxistas, ¿no? Porque ellas la consideraban una, este, una consigna de clase, la despenalización del aborto. Entonces, por ejemplo, a mí no me parece menor, ¿no? O sea, como que me parece que sí, claro, estoy de acuerdo en que tal vez no es tan cohesionado como mencionas, porque es cierto, bueno, yo también he estado en espacios, el año pasado andábamos en Chiapas en el encuentro de mujeres zapatistas y pues sí, ¿no? Había toda una diversidad de posiciones y hubo cosas irreconciliables en las que nadie se pudo poner de acuerdo, ¿no? Pero al final me parece que a nivel global sí hay algunos objetivos justo mínimos, como menciona Lucía, tal vez mínimos, muy mínimos, pero que al mismo tiempo me parecen pues bien grandes, ¿no? O sea, la despenalización del aborto me parece algo central e importantísimo. Entonces, no sé, bueno, yo sí siento que aunque hay una diversidad de perspectivas en el feminismo, sí creo que hay cosas de fondo que son muy interesantes y que lo hacen un movimiento potente. Pues no sé si de transformación del orden actual de las cosas, o sea, del total derrumbamiento del capitalismo, pues no, obviamente eso ya requería pues de todo este análisis que supongo seguiremos haciendo, pero sí creo que tiene un potencial transformador en muchos sentidos, ¿no? Gabriela comenta por el chat, creo que en el movimiento feminista hay diversos grupos y no está cohesionado. Y, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Amada, no digo que no, que el movimiento feminista no, ni mucho menos que no sea válido y que no tenga unos objetivos mínimos determinados, ni que, ni que se pueda conseguir nada por la vía, por esta vía. Pero bueno, es lo que has comentado, que dónde está la capacidad transformadora, ¿no? Pero claro que, y hemos comentado más veces en el curso, que, que se pueden dar para determinados objetivos se pueden dar estas alianzas y siempre va a ser bien acogido y siempre va a ser positiva la ampliación de derechos de las mujeres, obviamente. Nacho tiene la mano levantada. Nada, hola. Yo quería un poco comentar que, repitiendo un poco lo que dijo ahora, de que por supuesto que el movimiento feminista sí que tiene, o creemos que tiene, una capacidad transformadora y es algo súper necesario. Quizás haciendo la comparación que hacía Amada con el movimiento obrero, lo que yo veo, perdón, disculpadme, lo que yo veo es que no tiene un ataque al capitalismo tan decidido o tan específico como puede tener el movimiento obrero. Y creo que eso influye en que no exista una guerra ideológica en contra del movimiento feminista como sí que la hay hacia el movimiento obrero. Tanto medios de comunicación, prensa, televisión, todo. Sin embargo, lo que sí que existe, lo que sí que veo que se da es que el feminismo de alguna manera como que vende y la guerra ideológica hay una parte que está a su favor y eso juega pues a favor del feminismo
y en contra del movimiento obrero. Y bueno, solo quería comentar esto. Bueno, mientras alguien se anima a comentar algo más, eh, es in- bueno, con lo que has dicho, Nacho, la sesión que os comenté el otro día del Congreso del SVIVE, donde se debatió la cuestión de la mujer con Carmen y Silvina, Carmen comentaba, y ya comenta varias veces, que es curioso cómo desde las instituciones, desde las grandes empresas capitalistas, bueno, desde los poderes fácticos del sistema actual, se ha hecho uso o se ha podido hacer uso de ismos como del ecologismo, del feminismo, etcétera, ¿no? Pero que curiosamente nunca no se hace uso, por lo que sea, no les interesa el movimiento obrero. Y yo creo que eso es algo también en lo que deberíamos pensar. Bueno, yo también. Ah, bueno, perdón, Amada, sí. ¿Segura? ¿No quieres tú, Esti? No, no, tranquila, dale. Iba a cambiar de tema, pero dale, dale. Ah, yo igual, sí, yo igual voy a cambiar de tema. Bueno, a mí dos cosas. Ay, déjenme la encuentro. Bueno, me quedó un poco de duda, o sea, pues no sé ustedes qué opinan o qué piensan sobre esta afirmación de Bebe sobre que la prostitución existe tan pronto como la mujer convierte en industria la venta de sus encantos. O sea, bueno, así tal cual lo estoy leyendo como viene tal cual en el texto. O sea, como que ahí yo tengo un poco de duda. O sea, que cada mujer individual. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo, Sí, es que como que me quedó duda de eso, ¿no? O sea, como que dije, sí, que cada mujer venda individualmente servicio, o sea, ponga a la venta servicios sexuales, eso ya lo vuelve una industria, o sea, me parece que ahí como que bebe bueno, a mí me da la sensación de que se precipita, o sea, no estoy segura de que eso ya la convierta en una industria, o sea, como que justamente pienso actualmente en la industria de la pornografía hoy, ¿no? O sea, eso yo lo pienso como industria, pero no sé si en el momento de que, pues sí, cada mujer, tal vez, o sea, vamos, actualmente también, ¿no? Se pueden empezar tal vez industrias ilegales, como justamente la trata, pero también creo que, por ejemplo, cuando existen mujeres que individualmente venden servicios sexuales, no sé si eso lo convierta de inmediato en industria o qué características tendría que tener para que se caracterizara como una industria como tal y así. Entonces, bueno. Bueno, no sé qué pensáis el resto, pero yo esto, o sea, primero lo he atado con lo que viene antes, ¿no? Yo también creo que tengo la misma edición que tú, Amada, y en la página 86 al final comenta, a fin de satisfacer la apetencia de mujeres comprables, sobre todo entre los hombres jóvenes, teniendo en cuenta todo lo que he hablado antes del etarismo, ¿no? Surgió la prostitución, desconocida cuando imperaba la sucesión materna, y que se diferencia del libre comercio sexual, que por cierto se refiere a las relaciones sexuales libres, no a relaciones mercantiles, eh, en que la mujer vende su cuerpo a cambio de ventajas materiales, bien sea un hombre o una serie de hombres, ¿no? Y ahí dice, la prostitución existe tan pronto como la mujer convierte en industria la venta de sus encantos. Yo creo que cuando dice la mujer no se refiere a una mujer individual, sino que a un grupo de mujeres, aquellas que, a fin de satisfacer la apetencia de mujeres comprables, eh, se ven volcadas pues, pues a ejercer la prostitución, ¿no? Bernardo comenta, también asocia el inicio de la prostitución en el marco de cambio de relaciones económicas y sociales con la aparición del Estado y del derecho paterno, unido a la monogamia, etc. De hecho, en Atenas es movida desde el propio Estado. Vamos, que creo que es una forma un poco frívola de decirlo, que la mujer convierte, tan pronto como la mujer convierte en industria la venta de sus encantos, pero que no creo que se refiera a mujeres individuales, sino a ese grupo de mujeres que pasaron a ser prostitutas. Sí, Bernardo. Buenas tardes. De hecho, en este tema, cuando muchas veces se habla sobre la prostitución como el oficio más antiguo de la tierra, desde una perspectiva pues neoliberal y capitalista, se puede entender que se naturaliza esta situación, nombrándole pues de esta manera. Aquí Weber sí lo asocia, igual que en el resto de materias, y como también se pudo ver en el libro que vemos de Engels,
cómo es a través del cambio de las relaciones económicas donde aparece la prostitución de la mujer, que no existía en el derecho materno con la sociedad anterior al inicio de la civilización y de la propiedad privada. Y se inserta en algo que se une a lo estructural, no es una cuestión natural que tiene que estar ahí porque es así y porque en ese sentido yo me parece que esta posición, a pesar de los años que tiene, pues es mucho más avanzada que la posición de la prostitución vista como algo natural y que se hace pues simplemente como una profesión normal, como el que quiere ser camarero o la persona que quiere ser enfermera. Eso es lo que yo también destaco en ese tema y que está inserto en nuestra estructura económica, en nuestra estructura de relaciones, y de ahí viene pues el tema de las mafias y en este momento, en la actualidad, como hay cierto debate social, pero unido a una relajación y a una permisividad en este tipo de situaciones, que no vamos a decir que pase lo mismo que en Atenas, pero de hecho sucede de una manera similar a como sucedía entonces. Amada comenta, pero aunque sea un grupo amplio de mujeres, yo tampoco pensaba que fuera una sola mujer, creo que no me supe expresar, ¿eso lo convierte en una industria? De eso es en lo que no estoy segura. Y Lucía comenta, bueno, también es cierto que cuando los hombres son los poseedores empiezan a tener capacidad de comprar los encantos de las mujeres y no antes. No es tanto que la mujer decida convertirlo en mercancía por ser suyo, sino que se convierte en mercancía cuando alguien decide comprarlo, creo yo. Sí, yo pienso igual que Lucía. Eh, es que tampoco sé en qué sentido usa industria, si no sé si se refiere al mercado, pero como dice que en la que la mujer vende su cuerpo a cambio de ventajas materiales, ahí el cuerpo de la mujer aparecería como mercancía. Entonces, en ese caso, sí que lo convertiría en una industria. Bueno, no sé qué pensáis. También, con lo que ha dicho Lucía, que también es cierto que cuando los hombres son los poseedores empiezan a tener la capacidad de comprar los encantos de las mujeres y no antes. Y es que antes tampoco se daba la necesidad, porque no había una monogamia impuesta obligatoria para las mujeres, ¿no? Hemos visto cuando se da este cambio bueno, primero con la creación de la propiedad privada y cuando el hombre empieza a tener una predominancia en la familia y después cuando se da el cambio al derecho paterno, en este momento, en esta transición, cuando se da la monogamia obligatoria para las mujeres. Entonces, también hay, antes de eso, no había necesidad de mercantilizar estas relaciones. Bernardo comenta, así es, de hecho, anteriormente con el derecho materno, la participación de la mujer en los consejos de las gens, la propiedad comunal, etcétera, no se desarrolla la prostitución, no siempre ha existido y esto es algo muy desconocido. ¿Hay algo más que os haya llamado la atención de estos capítulos? Amada. Sí, bueno, primero decir que con lo que mencionas, también Bernardo y Lucía, pues justamente creo que se afianza, ¿no? Esta como relación que se plantea desde que abre el primer capítulo Bebel, como de las semejanzas que puede haber entre los obreros y las mujeres. También obviamente pues esto como de cómo fue necesario, o sea, como bien lo plantea Lucía, no solamente el cambio en la forma de familia y obviamente en este derecho materno que termina por caer y el surgimiento del paterno, o sea, como que todo esto afianza cómo están profundamente imbricadas estas dos cuestiones, ¿no? Que es lo que pues se está intentando hacer tanto en como en el libro que leímos de Engels. Entonces, bueno, o sea, me parece muy chido, como que ya lo tengo mucho más claro y entonces, no sé, como que es muy esclarecedor de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y otra cosa, bueno, yo
algo que también quería como preguntarles, ustedes qué pensaban, o no sé si a ustedes también les saltó, por ejemplo, me queda un poco de duda cuando, Weber plantea que dice, la poligamia, tal como la conocimos bueno, estoy en la página 98, por si lo quieren ustedes también revisar. Dice, a la poligamia, tal como la conocimos entre los pueblos orientales y como persiste todavía entre estos, o sea, bueno, se está refiriendo muy específicamente a esos pueblos, aunque teniendo en cuenta el número de mujeres disponibles y los gastos de su sustento, solo pueden practicarla los privilegiados y ricos, y bueno, obviamente se opone a la poliandria, ¿no? Entonces, un poco lo que yo entiendo es que es esta poligamia, que obviamente solamente refiere a los hombres, o sea, que pueden tener diversas parejas, mientras que para las mujeres hay como este, sí, porque se estaría oponiendo a la poliandria, o sea, ellas sí seguirían bajo el régimen de la monogamia, o sea, como que un poco no entiendo bien eso y no me queda claro entonces esto de como por qué solamente pueden practicarla los privilegiados y ricos, o sea, como que yo pensaría que, o sea, me es muy contraintuitivo, como obviamente sé que está refiriendo a pueblos específicos, orientales de cierto momento, pero para actualmente me parece muy contraintuitivo porque, pues sí, yo siento que más bien es una práctica que aunque, o sea, que se da en todos los niveles económicos, y persistan hasta nuestros días, ¿no? Esto como de los hombres, que tienden a ser, polígamos y las mujeres no sé qué piensen ustedes de eso. Sí, Bernardo, adelante. Y en el texto, pues hilándolo un poquito con el resto de los capítulos, pues claro, ahí se asocia la capacidad para poder disponer de más mujeres, al igual que la capacidad para poder ir a las casas públicas, a la capacidad económica que tienen los hombres que en este caso que posean más medios económicos y dentro de todos los hombres, los que son de las clases pues más pudientes, más dominantes, los que tienen los medios de producción, podrán tener más mujeres. De hecho, incluso Bebel aquí habla en el libro del rey Salomón, ¿no? Uno de los reyes judíos, que habla de unas cantidades de mujeres que tenía, pues de decenas y decenas, porque podía mantenerlas. O sea, se asocia a la capacidad económica y a la capacidad de la clase capitalista, de los hombres capitalistas, bueno, o más que capitalistas en esos entonces, que disponían de esos medios para poder mantenerlas, mientras que los hombres pobres o los trabajadores o las clases más inferiores en esos momentos, pues no podían disponer de esos privilegios o de esas formas de vida y de sexualidad. Lucía. Sí, yo es que la verdad es que pensé que preguntaba otra cosa, porque yo en este párrafo que citaste de la página 98, que citó Amada, perdón, de la página 98, creo que dice exactamente lo contrario. A la poligamia se opone la poliandria y da casos en los que efectivamente sí que existe la poliandria. No sé si era eso lo que le generaba duda a Amada, pero a mí me da la sensación de que dice justo lo contrario de lo que ella estaba diciendo. Sí, mis dudas eran ambas, o sea, que no había entendido bien justamente esa oposición, o sea, si justamente mientras hay poligamia, que sería solamente para los hombres, entonces para las mujeres sí existe esto y justo en este sentido, ¿no? Se le opone la poliandria en el sentido de, las mujeres no estarían gozando de ese privilegio de diversas parejas, mientras está la poligamia. Esa era una duda, pero también tiene que ver con lo que decía Bernardo, que yo creo que es equivocado, desde mi punto de vista, creer que es algo exclusivo de las clases privilegiadas. O sea, me parece que pues conozco muchísimos casos de familias sumamente pobres donde el padre tiene diversas familias, aunque no hay dinero para mantenerlas ni nada, pero existe.
Entonces, o sea, me parece que es equivocado creer que es algo exclusivo. Quizás, claro, con los ejemplos estos de justo el rey que tenía quién sabe cuántas mujeres que por ahí mencionan, sí, es algo que se da con mucha mayor facilidad por las condiciones de posibilidad en las clases pudientes, pero para nada me parece que sea algo exclusivo de las clases altas. Y ya. Yo pienso por un lado que cuando habla de poligamia, mm, habla de poligamia como forma de familia. Entonces, entiendo que se refiere a un núcleo familiar en el que hay un hombre y varias mujeres en el mismo núcleo familiar. Y por eso pienso que dice que es más propenso entre las clases altas porque sí que hay esa, pues que sí hay forma de abastecer a todas esas mujeres en un mismo núcleo familiar. Y también eso se ve bastante entre los que todavía, en los que todavía hay poligamia, igual sí que se da que en las clases bajas hay poligamia, pero suelen ser 2 mujeres, 3 a lo sumo, y en las clases altas se ve mucho más, o sea, esa poligamia es, o sea, quiero decir, hay más cantidad de mujeres. Y por otro lado, en cuanto a poligamia versus poliandria, creo que es importante mencionar, como habéis dicho, que la poligamia se da en el momento en que ya está el derecho paterno y la poliandría se da en sociedades en las que todavía persiste el derecho materno. Entonces, como vemos también, como habéis comentado, pues los hombres, o sea, las mujeres por un lado tienen a varios hombres, en este caso, en el caso que pone de las tribus del Tíbet, pues cuando se casa con un hombre, una mujer, cuando se junta con un hombre, pues los hermanos también van al mismo núcleo familiar y aparte la mujer puede estar con más hombres, pero también eh, los hombres tienen derecho a poseer a varias mujeres, dice. Entonces, esto es en el contexto del derecho materno, en el que todavía pues, se rige por la bueno, no lo habéis entendido. Y esto yo creo que también se ata con lo que venimos hablando anteriormente mm, de que en este caso, o sea, bueno, lo que hemos comentado cuando hemos hablado de que no se necesitaba en estos, o sea, que no se conocía y no había necesidad de prostitución cuando en este tipo de sociedades, etcétera. No sé si veis la conexión. Bueno, y aquí también hilando con algo que no sé si ha sido antes Bernardo o Nacho, en la página 99 comenta, bueno, habla sobre que en las regiones frías es donde se da más este tipo de familia. Dice que limitan considerablemente el instinto sexual, la concepción es más rara entre mujeres que cohabitan con varios hombres. Por eso es débil el aumento de la población en la poliandría y se adapta a la dificultad de la obtención del sustento existente en las tierras frías o en las altas montañas, ¿no? Y aquí vemos otra vez esa conexión con el modo de producción y el modo de familia. Así se demostraría que también en este estado de poliandría tan extraño para nosotros, el modo de producción tiene una influencia decisiva en las relaciones de los sexos. Solo comentar eso. Y dice Amada, y pues sí, justo con las diferencias que señalas de la cantidad de mujeres, pero no es exclusivo de las clases altas. No, pero bueno, esto también podríamos, bueno, no sé si tiene que ver, pero se me ocurre que la ideología burguesa al final, pues, hablando de las sociedades capitalistas, impregna también a las clases trabajadoras. Entonces, otra cosa es saber de dónde viene, ¿no? De dónde surge la poligamia en este caso. Es parte de la estructura, bueno, la superestructura de la ideología, en este caso de las clases altas, y se reproduce en las clases trabajadoras. Sí, Bernardo, adelante.
Sí, como dice, y también como ha dicho la compañera antes, que no solamente se extiende la imposición de la monogamia a la mujer y la poligamia al hombre en las clases altas, sino que también en la medida de las posibilidades de los hombres en esa época, pues también se extendería a todas las capas sociales. En eso también estoy yo también de acuerdo con ella, en diferente intensidad posiblemente de esos ejemplos que bebe ahí en un momento dado de los reyes, que serían pues los más superlativos en ese sentido, pero se debería de extender, sería un uso social y puesto con la mujer como en una situación a nivel general, sí. Yo también estoy de acuerdo con esas apreciaciones. Vale, pues si os parece, cerramos así y ahí Lucia os ha pasado el link. Si queréis entrar, no sé si seguirán, supongo que sí, con la sesión de Engels, pues que seguramente se comentarán cosas que hayamos visto también en el taller, pues estáis invitadas, invitados todos.